continuación, a modo de entrevista, tenemos a la profesora Ruth Fernández, la cual es una docente del Instituto Profesional Ludo Crucé, y además de esto es una egresada de técnico en odontología, la cual es de suma importancia realizar una entrevista, ya que tendremos un campo más amplio de información de acerca de lo que seremos o podremos ser al egresar de esta carrera. Bueno, profesora, ¿a usted qué la motivó para estudiar técnico en odontología? Siempre me gustó el área de la salud y se presentó la oportunidad de un curso que se daba en la Armada, que tú tenías que postulaban muchas personas y ahí tenía la opción, como era del área de la salud, de ingresar al área de dental o al área de enfermería. Y yo opté por la dental. Por ahí entré, pero muy chica, a los 17 años. 17 años. ¿Y dónde lo hizo? En la Armada, pero en Valparaíso, porque en esos años te llevaban como interna, como internado. Estabas todo el día en clases, todo el día en capacitación. Ya. ¿Y usted, profesora, qué tip nos podría dar a nosotros como método de estudio para poder terminar esta carrera? ¿Como para estudiar los ramos que están ejerciendo ahora o como para especializarse? Un método de estudio en general. Bueno, lo principal para que tú puedas estudiar una carrera, la que sea, es motivación. Tienes que tener motivación para que te puedas sacar la carrera, te tiene que gustar mucho lo que estás haciendo y de acuerdo a eso, después especializarte en el área que más te gusta. Yo me especialicé en ortodoncia, que me gusta mucho esa especialidad, y ahí te vas encantando, porque una vez que vas reconociendo las especialidades, te vas encantando con la especialidad y cada vez te puedes participar mucho más en la cooperación con el odontólogo. Al momento de su primera práctica como técnico en odontología, ¿cuál cree usted que fueron los pros y contras de realizar dicha pasantía? La práctica fue horrorosa, porque nosotros estábamos bajo un régimen militar. Entonces, lo mismo que ustedes estudian acá, ¿cierto? Que es todo lo que es técnicas, materiales, todo eso tenías que saberlo. Pero además partíamos con prácticas el primer año y además de que tenías que demostrar que manejabas mucho concepto y muchas técnicas, además tenías que regirte por el régimen militar. Por lo tanto, no sé, por ejemplo, jerárquicamente si pasaba, no sé, un oficial, tú tenías que dejar de hacer lo que estabas haciendo, ponerte firme, muchas cosas de ese estilo. Además que yo estaba en una zona que era extraña porque yo soy de acá, pero tuve que irme a vivir a Valparaíso. Entonces, no, la práctica fue horrorosa. Era mucho trabajo porque eran pacientes cada 15-20 minutos y en esos años también se trabajaba la técnica 4 manos, que ahora también se implementa, ¿cierto? Pero era una técnica 4 manos que también trabajaba con un mesón al centro, me tocó en especialidades como odontopediatría que igual son complicadas, entonces fue... ¿Y había escasez de materiales? No, había como harto control de materiales, sí. Sí, había mucho control de materiales, pero sí, no se había de todo, porque como era en la Armada, entonces ellos abastecían a los odontólogos. ¿Y qué podría sacar la parte buena O sea, me ayudaron mucho en la formación general, o sea, responsabilidad, honestidad, como el tema más valórico, y además obviamente de técnica, por la rapidez, porque como la eficiencia, porque además de la proactividad, porque muchas veces tú te enfrentas a una situación de problema en una clínica y tienes que ver cómo lo solucionas. Porque no tienes como, actualmente las generaciones como que hay que decir, ya toma, aquí está, haz esto. Antiguamente tenías que arreglártela como pudiera, no sé, improvisar. Entonces eso me ayudó harto. Sí. Que logren improvisar, que logren ser proactivos, que no esperen que otra persona les diga lo que tienen que hacer. Entonces para eso igual es muy bueno que manejen mucho contenido y lo que les digo yo siempre, tratar de no aprender tanto las cosas de memoria, sino que imaginarse el material o la toma de impresión, en qué lo van a hacer, cómo lo van a hacer, por qué tengo que sacarlo de esta manera. Entonces ahí logran internalizar mejor y después cuando ustedes les toque trabajar van a ser muy buenos técnicos. ¿Va a costar menos? Va a costarles menos, sí. Interesante, no sabía ese lado. Sí. Y ya después cuando llegaste a algo más suave, como que ya nada era tan complicado. Entonces, eso es bueno. Que son de 12, son súper caros.
y súper asustada porque todos le dijeron que tenía que pagarla, porque al final no las pagó, pero era un estrés, o sea, todos los materiales que tú usabas tenían que quedar ahí, había un control, había que dejar todo limpio, claro, usar los materiales como lo justo y necesario, hacerlo rendir. Y te estaban así mirando todo el rato, te evaluaban todo el rato, era una práctica súper heavy. Sí. Antes de egresar, ¿dónde trabajó y cuál era la labor que usted ejercía como asistente dental en ese lugar? De técnico en odontología estuve en la Armada de los 17 años hasta como los 25, más o menos, casi 10 años. Y después de eso me fui a Santiago, y en Santiago trabajé en consulta particular en Las Condes, y trabajé en la Dehesa, pero era una como sucursal de la clínica alemana de Santiago. Y también estuve un tiempo en la FACH, en la central odontológica de la FACH. Estuve en buenísimos lugares. Pero como yo me casé en ese tiempo y tenía a mi hija chica, como que en un minuto tomé la decisión de no trabajar más porque el desgaste para mi hija era mucho comparado con lo que se ganaba. O sea, igual no pagan mal en Santiago, pagan mucho mejor que acá. ¿Qué labor ejercían en esos distintos lugares? Las labores eran en todas las especialidades. O sea, tú llegas a una central odontológica y en la central odontológica te van rotando. Entonces te puede tocar, no sé, en prótesis, te puede tocar en esterilización, te puede tocar en fichas. No tienes un puesto definido. En esos lugares yo no tuve ningún puesto definido, pero sin embargo en la Armada, o sea, cuando estuve en Santiago, en la Armada sí, porque ahí en la Armada como que me especialicé en ortodoncia. Entonces ahí quedé fija por muchos años y participaba mucho en el cambio de elástico, en ayudar en la colocación o sea, en colocar aparatología fija, en controles, en pacientes, ver urgencias de repente, la urgencia que se podía verse. La odontopediatría también estuve aquí. Ya, ¿y usted, profesora, cuántos años se desempeñó en el área dental? En el área dental, bueno, acá en Talcahuano, en la central odontológica, como 8 o 9 años. Y después en Santiago estuve como entre 2 a 3 años más, ejerciendo solo de técnico de odontología. Después de eso ya me puse a estudiar pedagogía general básica. Ejercí 2 años como profesora y volví a Concepción. Y cuando volví a Concepción me contactaron porque se iba a abrir la carrera Candela. Y desde ahí, desde que partió, estoy trabajando. La carrera Candela, estoy trabajando como profesora en el parque. Y de todos estos años de experiencia y de todo el transcurso que ha tenido usted en el área dental, ¿qué rescata de lo que ha aprendido y en lo que se ha desempeñado? Yo rescato de todos los lugares algo maravilloso, siempre. Cualquier trabajo, chicos. Ya sea, bueno, yo he trabajado en técnico en odontología, pero las personas, conocer personas, lograr vínculos con ciertos odontólogos, con los pacientes, tú puedes ayudar mucho a un paciente. Como que me gusta mucho el área de la relación interpersonal, porque tú estás, claramente eres un técnico, ¿cierto? Estás realizando una labor, ¿cierto? Que es manejo de materiales, qué sé yo, pero además estás con personas, y tú como personaje dentro de la clínica, para un paciente eres súper importante. Para un odontólogo también eres súper importante, porque depende de cómo tú hagas la pega, el odontólogo puede descansar en ti. O sea, tú puedes decir, él lo hace excelente, no sé, pues yo le delego que me compre materiales, porque puede llegar hasta ese extremo, que me compre los materiales, que me maneje la lista de pacientes, que me maneje mis horarios, que me avise. Y por otro lado, con el paciente, no sé, un paciente que viene aterrorizado al dentista, tú eres la primera ventana hacia él, entonces tú eres el que le puedes dar la calma a ese paciente. La tranquilidad, puedes darle, no sé, incluso hasta alegrarle el día, porque hay personas que llegan tan ofuscadas muchas veces, tú con una sonrisa, con decirle cómo está de buena manera, tú ya le cambias el switch. Entonces a mí me gusta mucho el área de la relación interpersonal. Bueno, y además de que obviamente tú adquieres experiencia con más desplante, porque claro, por el principio cuando ustedes parten obviamente todo les da miedo, los materiales que se van a endurecer, que la técnica, qué sé yo,
pero después como lo haces tantas veces, los mismos materiales, bueno, van modernizándose algunos, pero se va repitiendo mucho, después llegas a tener un manejo que lo hace así súper relajado, y eso lo hace sentir más confiado al paciente también. Y como que Y a se lo mejor- adapta al área. Claro, sí, la experiencia ayuda muchísimo. De nuevo. ¿Usted estaba conforme con los horarios de trabajo y el sueldo? O sea, es decir, el sueldo que usted tenía y los horarios de trabajo concordaban al sacrificio de su estudio. Porque igual en la Armada no te pagan tan bien, tampoco tan mal, pero te dan muchos beneficios anexos. Entonces, cuando tú quizás el sueldo era más o menos el promedio de todos los lugares, pero tenías, no sé, pues salud gratuita, tenías todos los, no sé, pues cuando tú el almuerzo, te daban el uniforme. Entonces, eso hacía que se valorara mucho más el trabajo. O sea, ¿era salud para usted y su familia? Sí. ¿O solo corresponde? Para mí y mi familia. Ay, Sí. entonces, Era súper bueno, súper bueno. O sea, para mí, los activos, los que son más activos, que yo tenía grados, no pago nada, cero. Y la familia paga el 50%. Pero en esos años yo no tenía familia, así que era yo no. cuando estuvo en clínica, ¿qué puede, o sea, En clínica también, es que gracias a Dios yo he tenido suerte, chiquillos, de verdad. No tengo ningún lugar en el cual diga o que me queje. En la Armada sí es como lo que les decía yo, que era súper jerárquico, entonces de repente te encontrás con personas odontólogos que tenían grados un poco exigentes. Pero en otros lugares igual tuve una excelente experiencia y los horarios eran más extensos, sí. No sé, pues salíamos, el horario en la Armada era como de 8 a 5, 8 a 4 y media y era así, claro, salía a las 5, sí o sí. Pero en los otros como que de repente igual te tocaba quedarte hasta más tarde, si llegaba una urgencia, porque éticamente ustedes cuando estén trabajando, aunque su horario de trabajo les diga que hasta las 7, hasta las 8, y llega una urgencia, ustedes no pueden dejar al paciente a medias, no, tienen que terminar su consulta, después verán cómo solucionan el tema, si le pagan o no, si les conviene o no, pero no pueden dejar un paciente ahí a medias. o sea, se adecuaba a lo Sí. estudiado, todo el sacrificio? Todo bien. No tanto por paga, sino por las bonificaciones, todo lo... Sí, las bonificaciones y como te digo, bueno, es que ahí ustedes también pueden elegir, o sea, en el fondo a ti, cuando ustedes salgan, ustedes les van a ofrecer un trabajo y ustedes son los encargados de decir, sí, me parece, lo tomo, o en realidad no me parece, voy a buscar otra cosa. Porque también tienen que luchar por sus intereses. Tampoco pueden dejar que, no sé, pues le ofrezcan súper poco dinero y le exijan que hagan todas las labores que son administrativas, de aseo, de manejo de materiales. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio también. Pues, o sea, a mí me pagaban solamente por técnico en odontología. No tenía yo que hacer labores de aseo. Pero hay algunos lugares en los cuales te pagan un sueldo y te corresponde dentro de tus labores también hacer aseo. En un lugar que estuve en Santiago, cuando trabajé en consulta particular, sí me tocaba hacer aseo del baño. Aseo del baño y de los pisos, pero era súper poquito el sector, pero estaba dentro del sueldo también. Sí, pero por titular Armada no, en la FASH tampoco, porque en las centrales odontológicas por lo general, que son más grandes, no se... Cada cual tiene su labor. Claro, tienes tu labor bien distribuida. Pero puede que se encuentre con una consulta en la cual te digan, no sé, pues hazte cargo de la clínica completa, pero también te van a pagar más. Entonces ahí está entre ustedes que digan, sí, en realidad me interesa, vale la pena, lo tomo o lo dejo. Porque lo malo, chiquillos, encuentro yo cuando de repente dicen, ya, tomo la pega, ya me pagan tanto dinero. Y en el primer momento ustedes tienen que dejarles las directrices claras y ellos también a ustedes, pues, qué es lo que entra dentro del sueldo y qué es lo que no. Entonces, si yo acepto y después me estoy quejando, tampoco es adecuado. ¿Sí? En la vida es así, todo es así. Lo tomo con estas características y después y no me quejo o no lo tomo. Sí, tiene razón. Sí. Ya. ¿Qué la motivó a realizar su magíster en docencia y no solo quedarse con...? Soy profesora no tengo magíster en educación, porque por ejemplo cuando tú tienes una carrera, por ejemplo acá en Duoc hay varios enfermeras universitarias, por ejemplo, que son enfermeras universitarias pero no son profesoras. Me encanta toda la vida, he hecho clases y todo, o sea,
tienes que hacerlo. Entonces, pues, si puedes después trabajar y estudiar, A realizar el magíster en docencia y no solo quedarse como asistente dental. la inquietud de estudiar siempre la tuve. Cuando estuve en la Armada, siempre la tuve, pero no tenía la posibilidad de estudiar porque el tiempo, en esos años, las carreras vespertinas eran súper pocas las que había. Y yo trabajaba todo el día, por lo tanto no podía estudiar una carrera universitaria. Entonces tomé la decisión de renunciar a la Armada para poder estudiar una carrera universitaria. Yo estudié pedagogía en la universidad 5 años y luego egresé de profesora. Entonces cuando comencé a dar clases de técnico en odontología, se complementan las dos áreas, que es por un lado técnico en odontología y luego estudié pedagogía general básica. Entonces tengo las herramientas como para poder traspasar conocimientos y además los conocimientos técnicos de lo que es el técnico en odontología. Educación básica, y de eso como que se contribuyó con lo de técnico. Exacto, la educación. Aunque la educación dura menos tiempo, se puede 2 años, 2 años y medio, puedes postular a cualquier universidad y puedes tener, pero tienes que tener una profesión universitaria. O sea, no solamente se puede, o sea, nosotros al salir como técnico en odontología, ¿tienen conocimiento en qué consiste un magíster en docencia? Los magísteres son como se especializan en potenciarte en distintas áreas. Entonces, si es en educación, te van a potenciar a ti como ya sea un profesional, ponte tú, de enfermería, te van a potenciar para que tú hagas clases de enfermería, porque es en educación. Entonces, no sé, las odontólogas también hacen magíster en educación para potenciar el área de docencia, es decir, enseñar lo que ellos saben como odontólogos. ¿Cómo decirlo? Para crear el vínculo entre usted como educador para poder traspasar. Interesante. Me gustaría realizar eso. ¿Está bien? Bueno, ¿a usted le gusta su labor de profesora, de docente en Duoc? Sí, me encanta ser profesora. Me gusta mucho. Igual me gusta harto porque me gusta traspasar mis experiencias a otros. Me gusta ayudar a otros. Entonces siento que al enseñarle a ustedes, independiente de que obviamente tienen que manejar mucho contenido, me gusta ayudarlos para que puedan desenvolverse bien después en el área. Me gusta mucho reforzar el tema de la habilidad blanda, de que se puedan comunicar de mejor manera, de que puedan entender al otro de mejor manera, porque siento que técnicos chiquillos, profesionales, hay muchos, con muchos magísteres, con muchos postítulos, pero el área del manejo de mi habilidad blanda, es decir, cómo yo me desenvuelvo con el otro, cómo yo ayudo al otro, lo tienen muy pocos. Entonces, me gusta mucho esa área, me gusta mucho ayudar en eso, y el técnico de odontología también me gusta mucho porque trabaja con pacientes, con personas que tienen problemas, que no están cómodos con algo. Me gusta mucho. Para finalizar, ¿qué consejo usted le daría a los alumnos, a nuestros compañeros, para motivarlos, para que ellos puedan terminar su carrera de una manera adecuada? Que les guste lo que hagan, chiquillos. Tiene que gustarles, si no les gusta mucho, traten de automotivarse. Uno puede automotivarse en ciertas áreas y terminen su carrera. Eso es súper importante. Porque ustedes, hay muchas cosas que quizás van a ver acá en teoría, que quizás después no la van a ver, porque la práctica igual es distinta a veces. Entonces, a veces te das cuenta después que ya estás ejerciendo que en realidad era lo tuyo y te gustaba. Y si tú no terminas una carrera, no terminas esta carrera, por ejemplo, ¿cómo vas a saber si en realidad era lo que te gustaba? Porque esto no es todo con respecto a la carrera, es parte de. Es un porcentaje. Es un porcentaje, ¿no? Entonces ya por último, si después que ya tú egresas, realmente te das cuenta que no te gusta, tienes la opción de estudiar otra cosa, estudias otra cosa. Pero lo que hayas aprendido en esta área no te va a jugar en contra, no te va a restar. Podemos inferir que esta entrevista, al menos a mi compañero y a mí, nos sirvió para saber más de qué consistía la carrera como técnico en odontología, lo que podríamos enfrentarnos al momento de egresar, los pros, los contras, los distintos lugares de trabajo, como por ejemplo la Armada, el sector privado, y esperando así que a ustedes, al igual que a nosotros, nos sirva para tener un conocimiento más
grande de lo que seremos y podremos llegar a ser, además de los campos laborales que se nos pueden abrir. Así que espero que esta entrevista los haya motivado y que todos terminen su carrera de manera